Hola, mi nombre es Leo Grajeda, soy el entrenador del equipo español de la Sociedad de Debate de Cornell y este taller será sobre la ponderación de impactos. Entonces, ¿qué significa la ponderación de impactos? Más frecuentemente es conocido como weighing y es un análisis comparativo de los impactos traídos durante el debate. Y para ponerlo más simplemente, es cuando le explicas a un juez por qué tus impactos valen más que los de tu oponente o por qué son más relevantes al debate. ¿Por qué es importante esto? Es importante el weighing porque a veces vas refutando un argumento, tu refutación a un argumento puede que no funcione tan bien como lo quieras, o porque puede ser como algo que no sea tan fácil de refutar y que no nos vengan como claramente la refutación que necesitamos, o que no seamos tan eficaces como en refutarlo. Y aún cuando sí se puede hacer, puede que el juez no capte o compre tu argumento vis-a-vis el de tu oponente, o que no compre tu refutación. Y entonces por eso necesitamos tener como algo de respaldo para asegurarnos como que podamos defendernos en contra de los oponentes, dentro de los argumentos de nuestros oponentes. También puede ser porque pueden ver equipos que vayan después de ti, entonces haciendo weighing ayuda a mejor respaldar tus argumentos y asegurarte que permanezcan durante el debate, aun cuando ya después de que salgan como otros equipos y otros discursos, o sea, que permanezcan tus argumentos y tus impactos como, de forma relevantes al debate. También porque es una forma efectiva para dar una contribución al debate. Es decir, hay veces que estamos nosotros como en cámaras bajas y puede que, por ejemplo, del lado de oposición somos cámara baja y alta de oposición ya dieron varios argumentos que fueron argumentos como muy, muy buenos y muy relevantes y los más importantes del debate. Puede que nosotros utilicemos como el weighing de forma efectiva para poder asegurar que nosotros podamos dar una contribución al debate y al mismo tiempo puede ser algo que nos ayuda a ganar el debate si es algo que le faltaba a alta de oposición y es algo muy, muy clave como para ganar el debate porque los argumentos de gobierno también fueron argumentos muy, muy buenos y les faltó explicar a alta de oposición. Eso pudiera ser una forma que nosotros pudiéramos ganar el debate. Y por último, porque también siempre es útil asegurarse que quede claro cuando vayas ganando un debate. Entonces, siempre es útil como recordarle al juez que vas ganando el debate y esto es una buena forma de recalcar ese punto. Entonces, ¿cuándo es que se utiliza esta herramienta? Usualmente se utiliza esta herramienta al final del segundo discurso de cada equipo, es decir, como el viceprimer ministro, vice líder de oposición o los discursos del látigo. Pero también se puede utilizar cuando se están haciendo las comparativas dentro de los equipos, si es que esto pasa como en otro discurso, o también se puede hacer como al final de un argumento o en cualquier discurso si es que se ve necesario. Entonces, a veces como no necesitamos esperarnos como hasta el final para hacer esta comparativa o hacer este weighing. Entonces, ¿cómo es que se utiliza esta herramienta de la ponderación de impactos? Se utiliza cuando se analiza el impacto bajo una métrica que le da valor en el contexto al impacto, en el contexto del debate y más específicamente en términos del framing del debate, es decir, como en las cosas que acuerdan los equipos como el framing óptimo del debate. Si es que hay un framing óptimo, a veces no hay. Um, y también, o sea, se explica porque se explica como en comparativa, cuando se hace una comparativa entre los argumentos de tu oponente y también como para explicar como por qué es que es más importante tu impacto. Entonces ahí es cuando se utiliza, cuando estás haciendo esa comparativa de los argumentos y de los impactos. Entonces, esta parte va a ser como de ciertas métricas que podemos utilizar para hacer esta ponderación de impactos. Entonces, hay varias diferentes métricas que se pueden utilizar y que frecuentemente salen en debates. Estos son um, unos útiles de tener en mente. Primero es el de escala, que frecuentemente es como utilizado como números o escala como en otros términos.
Y esto puede ser como, por ejemplo, número de gente impactada por X política, puede ser del dinero que va a recaudar cierta política, de las estadísticas relevantes de tomar una política, o pueden ser otros indicadores de cantidades que sean relevantes al debate. También otro es de intensidad, y esto es un poco diferente a la escala porque tiene que ver más como cómo afecta a actores en específico y más bien como en comparación como a qué tantos actores o qué tantas personas vayan a ser afectadas. Entonces, esto es más de como qué tanto afecta al actor relevante y puede que no sean a tantas personas, pero a las personas que sí les afecta muchísimo. Entonces, eso puede ser algo que sea importante considerar, porque aun si es que no tengamos igual números como el equipo de oposición, a los números que tenemos nosotros les afecta más que a los que dice oposición. Entonces, porque les afecta más a los que estamos hablando de nosotros, debe ser más importante nuestro argumento en el contexto del debate. Um, Otra métrica que se puede utilizar también es la del tiempo. Entonces, esto puede ser como una comparativa del corto a largo plazo. Puede, por ejemplo, como que hayan sacrificios hechos como al corto plazo y que esto sea algo, o a largo plazo y que esto sea algo relevante. O pueden ver también, por ejemplo, razones de por qué algo tenga que hacerse ahora. Puede ser que, por ejemplo, una política de combatir el cambio climático es algo que se necesita hacer ahorita mismo para salvar al mundo, y si no lo hacemos ahorita mismo a largo, y hay sacrificios al corto plazo, a largo plazo no vamos a tener un mundo. Entonces se tiene que hacer ahorita, y si no se hace ahorita vamos a perder el mundo. Entonces, por eso nuestro argumento de pasar a esta política de salvar al mundo se necesita hacer ahora y no se puede como no hacer o hacerse a largo plazo como quiera oposición, porque si se hace a largo plazo o no se hace como quiera oposición, se acaba el mundo. Entonces, por eso nuestros impactos son más importantes. Y también otras métricas que también se pueden utilizar son como probabilidad, que eso es algo muy, muy frecuente en debates que salen. Entonces es como, o sea, ¿qué es la probabilidad de que ocurra el impacto? Es algo que es muy probable o poco probable, y esto se puede utilizar o sea, como de múltiples formas. O sea, no siempre solamente porque es como menos probable que algo ocurra que signifique como que tu impacto no importe, porque puede ser, por ejemplo, que en lugar de ser como 30% probable que pase, que es lo que va a pasar en el lado de oposición, del lado del gobierno es como 20% probable que pase, pero el impacto es como mucho, mucho más grande. Entonces, por eso es algo que se debe como, o sea, como quiera se debe considerar, pero también puede que sea como, por ejemplo, en un debate en donde como un lado diga que va a haber guerra nuclear. Si la probabilidad que eso pase es como muy, muy, muy mínima, puede que, o sea, no se considere tanto como algo que sea mucho más probable que como quiera tenga un impacto sustancial. Entonces, esto de probabilidad se puede utilizar de ambos lados, y también se puede refutar si es que hacen un buen trabajo de refutar eso como equipo. Otro punto es de irreversibilidad, que es decir, como por ejemplo, hay veces como que ciertas acciones que tomamos no son reversibles cuando las tomamos. Entonces eso puede ser algo que tengamos que considerar cuando estamos haciendo esta comparativa entre los equipos y entre los impactos que traen los dos equipos, y tenerlo en mente, porque si es algo que es como muy, muy perjudicial que pueda pasar como a consecuencia de cierta política, hay que tener eso en mente cuando estamos como adjudicando o cuando estamos haciendo comparativas dentro de los equipos, porque puede ser algo como muy útil de recalcar y que pueda ganarte la ronda. Um, Otro punto que podemos utilizar como métricas es el de unicidad, que también es conocido como uniqueness, que es decir que por qué dentro de la disponibilidad de las alternativas, este argumento, esta política y estos impactos son la mejor forma o la única forma o la forma que es la forma menos peor de llegar al impacto que queramos. Entonces es como una forma como de explicar como por qué solamente, o sea, como por qué de nuestro lado es como es el lado óptimo de poder adquirir este impacto. Um, también otra cosa que se puede considerar es como los deberes deberes con actores, es decir, como por ejemplo hay veces que el Estado tiene ciertos deberes con ciertos grupos de personas, y es importante cumplir con esos deberes porque pueden ser personas que han sido históricamente marginalizadas o dejadas atrás, o personas vulnerables que el Estado, o sea, con los que el Estado tiene un deber. Y por eso es que pueden ser como
los actores y los grupos que son los más importantes en el contexto del debate. Entonces, cuando estamos comparando los impactos entre los equipos de la ronda, puede que solo un equipo, como el equipo nuestro, sean los que consideren estos actores, y si podemos explicar que el Estado tiene un deber con estos actores y es más importante cumplir con el deber que tienen con estos actores a, por ejemplo, no sé, ser como la política óptima que les ayude como a toda la sociedad, podemos como quiera ganar el debate. Aun si es como una política y un plan que es ineficiente, si es que podemos comprobar que este deber que tiene el Estado con estos actores es lo más importante que se debe considerar, eso puede ser como una métrica que podemos utilizar para hacer esta ponderación de impactos. Entonces, para como cerrar esta sección, como de las diferentes métricas que podemos utilizar, un tip que yo usualmente les digo como a los debatientes de mi sociedad es que usualmente los argumentos y los impactos que son los más exitosos son los que pueden combinar múltiples métricas durante la comparativa. Como un ejemplo de esta combinación, que es la como combinación más frecuente que usualmente puede ganar rondas, es como teniendo un balance entre probabilidad y escala. Entonces, teniendo eso siempre en mente, es como los argumentos que siempre pueden ganar son los argumentos que son como más o menos probables que puedan pasar, porque son muy bien explicados, o sea, los nexos y los links como del argumento son muy bien explicados para poder llegar al impacto que se puedan seguir. Y entonces ya nos dan un entendimiento que es como más o menos probable que sí pueda pasar y que también al mismo tiempo tengan una escala sustancial de los impactos. Es decir, es algo que es probable que pase y también es algo que es como altamente relevante al debate, porque eso, un argumento que es como 50% probable que pase y impactos que son como de, no sé, como vamos a decir, como y que afecte como a 100 personas, es más probable que gane, o sea, ese equipo, que pueda decir como que 50% de las veces vamos a poder ayudar a 100 personas, en comparación a como un equipo que diga como que en 0.00001% de las veces podemos ayudar a como 1 millón de personas. O sea, siempre va a ganar el equipo que diga como que 50% de la vez vamos a ayudar a 100 personas porque es mucho más probable, mientras uno que es como igual como de posibilidad poder ganarte la lotería. Entonces, si es algo que es muy altamente probable y también tiene una escala sustancial, es un impacto que también es muy probable que sea relevante durante el debate entero. Entonces, para finalizar como este taller, vamos a ver como un ejemplo y verlo de la perspectiva como del lado de gobierno. Entonces, el ejemplo es que hay un debate en donde en tiempo de recesión es posible generar millones de trabajos bajo un sector económico nuevo que es hecho posible por un proceso de fabricación de productos nuevo que se puede utilizar también, o sea, se puede utilizar de forma inmediata. Y que este proceso de fabricación o sea, puede generar millones de trabajos y que esto es al costo de acelerar los efectos del cambio climático en un país en vías de desarrollo. Entonces, los impactos que pueden traer ambos equipos en este escenario, usualmente va a ser para gobierno será algo como de trabajos y de economía, y del lado de oposición será algo como relevante al medio ambiente y sus efectos negativos, o sea, sobre el cambio climático. Entonces, del lado de gobierno podemos tener más trabajos, del lado de oposición sí, pero, o sea, va a haber muchos daños hechos al medio ambiente. Entonces, vamos a hacer la ponderación de impactos de la perspectiva del gobierno. Vamos a ver primero usando la métrica de intensidad. Entonces, vemos que de nuestro lado les ayudaría bastante a las personas que por mucho tiempo han estado en circunstancias frágiles en términos financieros y también a las personas que recientemente han estado echadas de su trabajo y que no han encontrado empleo y que no van a poder encontrar empleo por meses o a veces años a consecuencia de los impactos de la recesión económica. Entonces, aunque, por ejemplo, sean como no tan grande, vamos a decir que, por ejemplo, sea una recesión, que nos expliquen durante el debate que esta recesión no ha estado afectando a como tantas personas, o sea, ha afectado como a 10,000 personas en vez de como millones de personas. Si a esas 10,000 personas podemos comparar nosotros que vamos a tenerles trabajos, esa intensidad como de ayudarles a prevenir que, por ejemplo, pierdan sus casas, a hipotecas que no van a poder pagar o cosas así, pues algo que sea como un impacto mucho más intenso
como no sé, unos efectos de cambio climático que puedan pasar. Entonces, esa intensidad de tener ese dinero y tener ese empleo puede ser mucho más grande a la comparativa de tener unos daños del cambio climático, porque a esos grupos de personas que no han tenido trabajo y no han tenido posibilidad de tener un trabajo, es mucho más grande el impacto de poder darles un trabajo y poder como ayudarles como a salvar su casa versus uno en donde puedan como que haya más lluvias o hayan huracanes o algo así. Otro, utilizando la métrica de tiempo, es que, por ejemplo, millones de personas se tendrán trabajos inmediatamente y posiblemente miles salgan de la pobreza y también tengan como sueldos estables y buenos que puedan utilizar como después ya cuando vengan estos impactos del medio ambiente. Porque hipotéticamente vamos a decir como que si aceleramos el cambio climático utilizando este proceso, puede que estos daños ocurran, los daños ocurran como en 5 años, mientras que en el status quo esos daños iban a ocurrir como quiera, en, vamos a decir, 10 años. Entonces, si las personas tienen trabajo, pueden como, por ejemplo, no sé, comprar como un vidrio que les ayude como a protegerse de los huracanes que pudiera causar daños, o pudieran, por ejemplo, tener una casa en un lugar en donde no se inunde, o cosas así. Y esos impactos de tener un trabajo y un mejor sueldo puede ser algo que sea, o sea, mucho mejor, mucho más útil en combatir con el cambio, o sea, para mitigar esos efectos del cambio climático que puedan pasar, porque necesitamos como los trabajos al tener los trabajos al corto plazo te ayuda como a protegerte a largo plazo contra los impactos como del cambio climático, versus en el lado de oposición, como por ejemplo, tener a más personas sin trabajos o en pobreza que van a ser más perjudicadas como al corto plazo porque van a, por ejemplo, perder sus casas porque no tienen empleos para poder pagar la hipoteca. Y además a largo plazo, si es que nunca recuperan, nunca se recuperan como de esos impactos económicos, cuando vengan como sus impactos del cambio climático, también no se van a poder defender en contra de esos o mitigar esos impactos del cambio climático en los 10 años, si es que y ahora ya no tienen, por ejemplo, como una posibilidad como de decir en dónde van a vivir, no se han recuperado como de la deuda o sea, que generaron durante esta recesión, como cosas así. Entonces, en este caso, podemos utilizar esto del tiempo, como de tener un trabajo ahorita, un sueldo bueno ahorita, como algo que sea más importante de tener eso al corto plazo que los impactos que puedan pasar a largo plazo, porque lo del corto plazo es más importante para nosotros en este debate. Y por final, otra métrica que pudiéramos utilizar en este caso pudiera ser como la probabilidad de que algo ocurra. Y de nuestro lado, del lado del gobierno, sabemos que es garantizado que podamos como terminar con esta recesión, mientras que en el lado de oposición, con una alternativa, que vamos a decir como que ellos nos tienen una alternativa como de que, no sé, hay una política que sea como un poquito más como lenta, pero al final del día como en, no sé, 3 años podemos salir de la recesión. Um, en ese caso, como en uno donde nosotros tenemos algo tenemos como alta probabilidad, y sabemos que es garantizado, del lado de Oppo ellos nos dicen que va a pasar y que va a pasar como a los 3 años, pero no nos dicen por qué es garantizado. Sabemos que de nuestro lado es garantizado que pase. Entonces, cuando estamos comparándonos el lado de oposición, no nos queda claro que estas personas eventualmente van a recuperar sus trabajos, mientras que de nuestro lado es garantizado que van a tener trabajo. Entonces, porque es muy probable que esto pase, es algo que nos da como una ventaja de nuestro lado de la banca. Entonces, esto es la conclusión de este taller. Espero que les haya gustado y les deseo suerte en el torneo. Gracias.